Continúa en el uso de la palabra el diputado Nicolás Mazzoni. Muchas gracias. Voy a limitarme a tratar de responder dos preguntas o las dos objeciones más frecuentes que hemos escuchado. La primera es por qué esto se plantea ahora, por qué en este gobierno y no hemos llegado a este punto antes. Y la segunda es respecto de la presunta animosidad que habría en esta discusión para afectar, en todo caso, la gobernabilidad del presente gobierno. Respecto de la primera, ya se han dado muchos números, muchas estadísticas, muchos argumentos al respecto. Es evidente que esto ha nacido mal. Es inédito que el peronismo en su conjunto esté dispuesto a tratar esta norma y es algo de destacar. Importa menos las motivaciones, importa mucho en la política la oportunidad. Pero la verdad es que este es el primer gobierno que en vez de utilizar los decretos de necesidad y urgencia para volver más expedito para el proceso, para acelerar el proceso, y no con esto no lo estoy justificando, lo estoy describiendo, pero es el primer gobierno que en vez de utilizar los decretos para acelerar el proceso parlamentario por la presunta existencia de necesidad y urgencia en determinados temas, utiliza los decretos de necesidad y urgencia en conjunción con los vetos y con la prórroga del presupuesto para bloquear el trabajo del Congreso y para arrogarse una discrecionalidad que ningún gobierno anterior ha tenido, al menos ninguno de los democráticos, sin contar con mayoría en esta Cámara y en el Congreso, para no promulgar o no sancionar leyes aprobadas por ambas cámaras, insistiendo en los vetos, es decir, con aprobaciones superiores al 70%, para tener una discrecionalidad inédita en los recursos, en el destino de los recursos, inclusive para tener una discrecionalidad inédita que reconozco con muchísima incomodidad y con un sentido de responsabilidad. Hace algunos meses algunos tuvimos que mirar para otro lado para que la Argentina no sucumbiera en una corrida cambiaria fenomenal, cuando hicimos algo que yo también en aquel momento dije, esto es casi inconstitucional, seguramente ilegal y sin duda ilegítimo, como otorgarle al gobierno la posibilidad de autoarrogarse la capacidad de endeudarse. Bueno, ningún otro gobierno, usando los decretos de necesidad y urgencia, había antes querido expresamente bloquear la voluntad del Congreso. Así que, ¿por qué lo hacemos ahora? Porque nunca nos enfrentamos a esto. Insisto, no estoy justificando a nadie. Los gobiernos peronistas, salvo en 2 años, siempre tuvieron mayoría en las dos cámaras. No estoy diciendo que los decretos no hubieran tenido abusos en su utilización. Estoy diciendo que si hubiesen querido pasar por estas cámaras, lo hubieran logrado. En nuestro gobierno, que compartíamos, señora Presidente, usted no me va a dejar mentir, no teníamos mayoría, pero teníamos la clara vocación de construirla. Y eso probablemente se lo debamos a la experiencia de muchos de los cuadros políticos de aquel entonces y, por qué no decirlo y por qué no reivindicarlo acá, al espíritu que le quiso imprimir el presidente Macri. Pero nosotros llegábamos inclusive, y usted tampoco me va a dejar mentir, y voy a contar una infidencia, inclusive hemos llegado a compartir los borradores de los decretos con los bloques aliados para estar seguros que esos decretos iban a tener vigencia, porque creíamos que o se gobierna con mayoría o no se gobierna. Entonces, ¿por qué lo hacemos ahora? Porque nunca nos enfrentamos contra un gobierno en minoría con la vocación de permanecer en minoría. Nunca pasó eso. ¿Por qué esto no atenta contra la gobernabilidad? Por el contrario, yo le digo de verdad, estoy convencido que esto es en favor de la gobernabilidad. Yo quiero ser muy claro. Si acaso hay en el gobierno, por lo que leemos, un ala, otro ala, como pasa en todos los gobiernos, distintas escuelas, distintas visiones, si acaso ya hay alguien, tal vez el propio presidente, que cree que en los próximos 2 años, que como muchos segundas mitades de mandato en los últimos gobiernos, está frente a la misma coyuntura, una coyuntura de agonía política y de mediocridad económica por delante. Si acaso el gobierno cree que con el bendito tercio, que probablemente aún en una mala elección lo logre en esta Cámara, si piensa que va a poder quebrar alguna de las expectativas que se están espiralizando negativamente, si cree que va a lograr el gobierno con una minoría de una tercera parte de una de las dos cámaras, lograr
manejar la agenda y tener iniciativa en los 2 años que quedan, yo estoy casi convencido que se equivoca de cabo a rabo. Por el contrario, creo que nosotros, aprobando esta reforma y con la predisposición que muchos sí tenemos, y me pongo en primera persona, pero estoy seguro que no hablo solo por mí, de responder a un cambio de predisposición en el gobierno, por supuesto acompañado de cambio de políticas públicas. Pero si el gobierno entiende que no hay gobierno posible sin mayoría en ambas cámaras y que la mayoría que uno no consigue en la urna la puede conseguir con la sana política, si el gobierno no entiende eso, yo creo que no hay tercio que lo salve. Por el contrario, si el gobierno entiende que esto es una forma no solamente de cubrir a la Argentina de los designios discrecionales de este gobierno, sino sobre todo de los que puedan venir. Y no quiero mirar solo al Partido Justicialista, que tal vez sea quien con más chances cuenta eventualmente en el futuro de alternar. También lo digo por nosotros, porque acá no hay buenos y malos. Está en la naturaleza humana que el exceso de poder nos corrompa. Está en la naturaleza humana y por eso es que es tan sabio este sistema. Y por eso es que es sabio también no pervertir al sistema. Y termino con algo muy claro para enfatizar todavía más lo que estoy diciendo. Nosotros no vamos a necesitar jamás ni películas ni asados en Olivos, ni queremos ser parte de ningún gobierno, por lo menos no de uno que no sea el nuestro. Pero siempre vamos a estar adentro de esta casa para que a la luz del día y con discusión pública, sin obsecuencia, podamos reconstruir mayorías no en favor del gobierno de Milei, sino en favor del pueblo argentino, a quien no le podemos pedir que se quede pasivamente esperando cómo se pierden los próximos 2 años hasta que la nueva instancia electoral regenere expectativas y podamos tener un gobierno con iniciativa política de nuevo. La iniciativa política, si no la dan las urnas con un batacazo que no parece ser el caso, el gobierno la va a tener que venir a buscar acá. Y esta reforma refrenda eso. Nosotros lo que queremos es que el gobierno entienda que queremos que forme mayorías y vamos a estar eventualmente para que la forme. No sentimos que el hecho de pedir una reforma laboral sea la reforma laboral de Milei, porque vamos a querer discutir el contenido. La Argentina necesita otros incentivos para crear empleo. Tampoco vamos a considerar que una reforma previsional sea la reforma previsional de Milei. De hecho, lo que mostró hasta ahora fue bastante malo, pero sí somos conscientes que hay que darle sustentabilidad al modelo previsional y vamos a estar dispuestos a discutir cuál es la mejor manera. Mire, voy mucho más allá y con esto realmente termino, porque están diciendo que esto lo hacemos porque el equipo económico está en Nueva York para dar una señal negativa respecto del acuerdo. Bueno, nada más lejos de eso. Yo voy a ser muy claro. Estoy totalmente en desacuerdo con la política cambiaria que ha seguido el gobierno. El gobierno nos metió, no con un plan de estabilización, con un magro plan de desinflación pésimamente gestionado en la necesidad de recurrir a sucesivos salvatajes. Primero fue el blanqueo, después el fondo y ahora el tesoro. Ahora, dicha esa crítica, es un acuerdo que bajo determinadas circunstancias puede ayudar a que la Argentina no sucumba en una corrida cambiaria y económica que sabemos dónde empieza y no de dónde termina. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, que tengamos claridad que es un acuerdo entre países, entre naciones, no entre amigos, que es lo que vimos el otro día, no con cierta vergüenza de la actitud genuflexa de nuestro presidente. Tiene que ser un acuerdo entre naciones y sobre todo tiene que ser un acuerdo que se utilice para salir armónicamente con un aterrizaje suave de este esquema cambiario perverso que es el que verdaderamente está detrás de la machaza recesión que está viviendo la Argentina, de la machaza desindustrialización y de los magros resultados electorales. Si ese es el caso, señora presidenta, nosotros también vamos a estar para discutir una mayoría posible. Así que nada más lejos de que el espíritu de esta medida sea ni desestabilizador ni oportunista. Es una medida que apunta a que este gobierno entienda que con 1/3 no hay forma de que se salve y que los próximos gobiernos entiendan que la Argentina no va a volver a correr el riesgo de caer en las manos de la discrecionalidad absoluta de ningún gobierno con ninguna ideología. Gracias. Gracias, diputado Massot.